Ok, pues continuamos en tipos de estudio bíblico y esto ya va más a lo práctico, así que te pido que pongas mucha atención, que escribas, independientemente de que cuando tengas tu libro o estés listo en la plataforma, lo puedas revisar y ver. No hay mejor que escribir e interpretar tus propias conclusiones. Entonces vamos a ver algunos de los tipos de estudio bíblico. Siguiente, por favor. Los más comunes son el estudio libro por libro. ¿Cuál es este? De que agarras, por ejemplo, el Génesis, investigas primero quién lo escribió, aproximadamente cuándo lo escribió, de qué trata, realizas un bosquejo general del libro. Si tienen, por ejemplo, o han visto una Biblia de estudio, que normalmente al principio de cada libro trae un bosquejo del libro, pues eso es el estudio bíblico de libro por libro, que se agarra, se estudia, se contextualiza y va sacando el bosquejo, va sacando sus temas principales, qué es lo que quiere decir, para quién se los dijo, cómo se los dijo, cuál es su finalidad y todas las preguntas que te he mencionado que debes de hacerte y más. Las que puedas hacerte para aclarar todas tus dudas, pregúntale a Dios, pero también investiga con todas las herramientas que tienes. Con todas las herramientas que tienes vas a poder sacar una información muy eficaz y muy fidedigna de los libros que estás escribiendo. Porque hay libros que, por ejemplo, no se conoce su autoría o está en discusión. Por ejemplo, el libro de Hebreos. Algunos teólogos creen que lo escribió el apóstol Pablo por su forma, su temática de escribir. Otros dicen que no. Y está la discusión ahí de quién lo escribió. Por eso se ponen las epístolas generales. ¿Sí vieron la distribución al principio? Que no está en las epístolas paulinas, sino está en las epístolas universales o generales. Entonces, hay una gran riqueza de conocimiento al estudiar libro por libro. Te vas familiarizando con su historia, en qué contexto fue escrito, en qué momento del pueblo de Israel. Cuando lees el libro de las Crónicas, te das cuenta de toda la transición que llevó Israel en su forma monárquica, o sea, teniendo reyes, el libro de los jueces. Hay una sabiduría inmensa buscando y usando este tipo de estudio. También está el estudio de un pasaje. ¿Qué quiere decir esto? Que agarras 1, 2, 3, 4 versículos o un capítulo y lo estudias. Lo vas desgajando, desmenuzando. ¿Han hecho carne deshebrada? Que le empiezas a sacar todas las hebritas. Digo, es que a mí me gusta la comida. ¿Qué quieren que haga? O sea, le voy a dar ejemplos de comida. Si me gustara, no sé, otra cosa, pues voy a dar ejemplos de otra cosa. Pero sí, como se deshebra la carne, así es como vas desgajando palabra por palabra, versículo tras versículo. Es como hacer una cirugía a corazón abierto en la palabra de Dios. Meterte a lo más profundo, las células más profundas del conocimiento de Dios. Porque, ¿sabes? Ese es un privilegio que solamente los hijos de Dios tenemos. Ni a los ángeles, ni a ninguna otra forma de creación se les dio el privilegio de conocer aquello que está en el corazón del Padre más que a ti y a mí. Imagínate si no lo aprovechamos. Eso es nuestra herencia, es una herencia que debemos explotar al máximo, al máximo. El estudio de pasaje por pasaje, te repito, agarra un pasaje completo, lo estudia en su contexto y ve la finalidad del mismo. Vamos a ver ahorita un ejemplo de él, entonces no me voy a detener en eso. El estudio temático, como su nombre lo dice, estudia un tema. Por ejemplo, la gracia. Entonces, el estudio temático agarra la palabra, el tema, la gracia, y lo empieza a buscar en toda la Biblia, en toda. Por ejemplo, ¿cuál fue la manifestación de la gracia en el antiguo pacto? ¿Cómo la percibieron Noé? Porque dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿cuál fue la forma de manifestar la gracia?
cómo se puede ver la gracia en los sacrificios pascuales, por ejemplo, la gracia en el nuevo pacto, qué es, cuál es su trascendencia y todas las preguntas de investigación que te debes de hacer acerca del tema entran en este apartado, estudio temático. Agarras un tema, igual como la carne deshebrada, lo empiezas a desglosar, a desgajar, hasta encontrar toda la riqueza que Dios tiene ahí. El estudio de un personaje, lo mismo. Agarras a Pablo, agarras a Pedro, agarras a Timoteo y le empiezas a hacer toda su bibliografía, su biografía, ¿verdad? Mejor dicho, su biografía. Y quiénes fueron sus padres, por ejemplo, si se conoce, de dónde viene, a qué se dedicó, cuál fue su finalidad, cuál fue su predicación, cuál fue su intervención en el canon bíblico y encuentras mucha información acerca de los personajes bíblicos. Y hay muchísimos personajes a quien estudiar, así que creo que nos estamos tardando en empezarle a investigar y empezar a escudriñar qué son. Uno de los estudios de personajes que primero hice fue a Pablo. A Pablo, te das cuenta que ese hombre, Dios lo usó de una manera impresionante, aunque su carácter no le ayudaba mucho. Tú puedes rastrear todo eso. Era flemático, era explosivo, era duro, era fuerte, pero Dios lo fue moldeando como a vasija de barro hasta escribir Corintios 13, el amor es benigno, el amor es sufrido, el amor no busca lo suyo, el amor no se envanece. Y ves el trato de Dios sobre su corazón y cómo la palabra de Dios transformó a un hombre tan duro, tan religioso, tan cuadrado como Pablo. Entonces te das cuenta que, todos los personajes bíblicos tienen una historia antes de que aparezcan ahí, o a veces se relata su transición, pero cómo moldeó su carácter, cómo lo fue haciendo más apacible, cómo lo fue haciendo más paciente, cómo fue que su vida empezó a ver grandes maravillas, por ejemplo, como la revelación de la gracia, porque él es el apóstol a quien se le reveló la inclusión de los gentiles en la promesa del pacto abrámico, del pacto de Abraham. O sea, a ninguno se le reveló, a él se le reveló que Dios también nos estaba incluyendo en la bendición de nuestro padre Abraham, donde Dios jura por sí mismo diciendo, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré grandemente. En esa bendición, a Pablo se revela que también los gentiles somos herederos de ese pacto y de esa promesa, que somos incluidos en esa bendición. O sea, te das cuenta que su familia no fue una familia, ¿cómo se dice? Modesta, que fue una familia tal vez de empresarios de Tarso, que hacían tiendas, como él mismo decía que sabía hacer tiendas. Era ciudadano romano. Eso solamente te puede decir una cosa, que la ciudadanía romana solamente se podía adquirir, una, por salir victorioso en muchas guerras, y dos, porque se pagaba. Y Pablo como que no era mucho de guerra, era más de conocimiento. Entonces te das cuenta de que su familia era pudiente por ese dato, que tal vez él sostuvo su ministerio por muchos años hasta que escribe a la iglesia de que tenga cuidado de él mismo, que el obrero es digno de su salario, porque una de las cosas que hizo Pablo fue financiar su propio ministerio toda su vida hasta que su herencia, su riqueza cesó. Y él lo invirtió, y él mismo lo dice, todas las cosas las doy por pérdida, con la ganancia de Jesucristo, por haber ganado a Jesucristo. Todas las cosas las tengo por basura. Entonces él invirtió tiempo, dinero, recursos, invirtió una educación de años que no era barata. Fue estudiado a los pies de Gamaliel. O sea, para que te das cuenta, es como estudiar en Harvard de estos tiempos para los judíos. O sea, no cualquier persona podía estudiar. ¿Recuerdan las escuelas judaicas que el pastor da en Embajadores?
De ahí no cualquier persona podía estudiar con un rabino, y menos con un rabino de esa talla. Entonces se necesitaba recursos, una familia pudiente que pudiera estar solventando sus gastos por cerca de 30 años, educado bajo un gran rabino desde niño, y llegar al momento donde dice: todo esto lo tengo por basura. O sea, ¿te das cuenta de cómo Dios apasionó su corazón por el evangelio? Cómo usó su conocimiento del judaísmo, de la Torá, del Tanakh, lo usó para encontrar la gracia, el fundamento de la doctrina salvífica de Cristo. Cómo Dios usó toda esa información que él le habían macheteado desde los 4 años de edad para darnos lo digerido y diciendo, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Estaba rompiendo un paradigma de miles de años con la ley y los profetas. No fue algo poco lo que hizo. O sea, Dios lo usó. Y cuando escribe: soy lo que soy por gracia. Soy lo que soy por gracia. Se le reveló tan profundo este concepto que fue transpuesto hasta el tercer cielo, donde vio cosas que no podía contar a los hombres. Pero te tengo una noticia, tú ya las estás viendo en este tiempo. Lo que él vio, lo que a él se le reveló, ahora es para este tiempo, para esta administración que se nos está dando. Lo que no pudo contar en ese tiempo, ahorita toda esta información se está soltando. Pero solo te das cuenta que las personas a las que se les reveló todas estas cosas eran personas que ponían a su disposición su tiempo, su espacio, su conocimiento, su esfuerzo para estar atentos a la voz de Dios, para ver qué les quería decir. ¿Te das cuenta que la palabra de Dios dice que esos hombres, los profetas del antiguo pacto, escudriñaron y diligentemente inquirieron a quiénes y en qué tiempo les iba a dar esta gracia que ahora tú y yo vivimos? Estudiaron y se metieron tanto para descubrir que esa gracia que ahora tenemos iba a ser venida a través del Mesías. Y la constante, el común denominador de las personas a quien se les reveló grandes misterios en la Biblia, que Dios los usó para traer una información tan pesada como el apóstol Pablo, ¿te das cuenta? Que esas personas tenían algo en común. Eran personas con diligente estudio, que invertían y sabían invertir su tiempo en el estudio. El mismo rey David, el mismo Salomón, toda su sabiduría tenía una fuente y era el Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta cómo una economía tan sustentable como la que se vivió con Salomón, donde había tanto poder adquisitivo en el pueblo de Israel, que decía que la plata era como piedras en el camino? O sea, imagínate, ganar dinero en el tiempo de Salomón o ganar recursos era tan fácil como encontrarte una piedra en el camino. ¿Qué se te antoja irte? ¿A quién se le antoja irse a Cancún en este frillito? ¿Quién? A todos, ¿verdad? Entonces que digas, me quiero ir a Cancún y me tropecé con una piedra. Con esto me voy a Cancún. Así de fácil era ganar el dinero. Y todo fue a través de una economía que impulsó la sabiduría de las Escrituras. ¿Te das cuenta que el poder de las riquezas de las naciones radican en aquel que es dueño del oro y la plata? Y todo viene a través de ¿qué? De un estudio sistemático de la palabra, libro por libro, personaje temático, para identificar cuáles son las claves que llevaron a aquellos hombres y mujeres a recibir toda esa administración que Dios les puso en sus manos. Tiempo, diligencia, excelencia en buscar en Dios. Es lo que Dios requiere.
Misericordia quiero, dice, no sacrificio. Conocimiento de mi palabra, más que holocausto. Eso es lo que quiere Dios, que lo conozcamos. Imagínate el Dios omnisciente, ¿cuánta información no tiene? Omnisciente, todo lo sabe. Y sabiendo que tu cerebro funciona el promedio del 5, 6, 10% de su capacidad. Imagínate si se usara al 100% y el diseño divino, Dios no nos creó para usar el 10, nos creó para usar un 100. Fue un diseño divino. Es como si hicieras un auto que anduviera 300 kilómetros por hora y nada más le metes a 20. Ay, no, es que para que no se desgaste la máquina. No, métele el acelerador, profundiza, que Dios te revele. Ya vimos los beneficios que tiene el estudio de la palabra, tanto sobrenaturales como naturales. Te lo pongo en una sola palabra: la Biblia por sí misma va a generar en ti sabiduría e inteligencia. Te va a hacer una persona más inteligente, más capaz. También vemos el estudio de un personaje, bueno, ya lo vimos, como el apóstol Pablo. El estudio de una palabra, que agarras una palabra y la investigas en sus raíces, qué es lo que quiere decir, en qué contexto fue dicho, cuál es su significado primario, cómo se aplicó, en dónde más se aplicó. Porque te repito, se puede aplicar una misma palabra a diferentes contextos. Y todo vas a descubrir eso a través del estudio de una palabra. El estudio doctrinal o de una teología. Por ejemplo, lo que te mencionaba sobre la sangre, sobre la doctrina de la mesa del Señor, de la Santa Cena, el por qué es su sangre y el por qué es su cuerpo. Pues esa es una doctrina, son ideas sistemáticas establecidas como una verdad que rigen la vida orgánica de la iglesia, se puede decir. Es un fundamento de la fe, ¿sí? La mesa del Señor es una institución divina. Hay solamente dos instituciones que Dios dejó, que fue el bautismo y la mesa del Señor, por su trascendencia. El bautismo representa la regeneración, el nuevo nacimiento, lo que se produce. Y la Santa Cena o la mesa del Señor representa el nuevo pacto, la naturaleza divina ahora en nosotros. Eso representa que ese pacto no va a ser quebrantado jamás, que ese pacto de misericordia nunca va a ser quebrantado por hombre alguno. Te das cuenta que el pacto de la gracia a través de esos estudios está sustentado no ya en ningún hombre falible como Adán, sino está sustentado en el postrer Adán infalible. ¿Qué quiere decir esto? Que el nuevo pacto no puede ser roto. Aunque metamos la pata, el nuevo pacto sigue intacto. Ya no es condicional. Es una gracia dada por atributos de Jesucristo, y Jesucristo, porque se le pegó la gana, y es una traducción, una transliteración de nuestro español urbano. Si le quieres llamar, por su beneplácito, por su soberanía, pero en realidad fue porque se le pegó la gana darte todas las cosas juntamente con Cristo. Cuando te pregunten, ay, ¿y por qué así de fácil? Sí, ¿y por qué? Pues porque se le dio la gana. Diríamos aquí los hidrocálicos, sabe. Salud. Entonces, estos son los más comunes. Puedes hacer los estudios de los proverbios, los estudios de los salmos, el estudio de los evangelios. Puedes hacer infinidad de estudios. No es nada cuadrado. Te lo pongo aquí porque ya son esquemas que se han hecho. Pero tú puedes realizar un collage. Pero te repito, lo importante es que una, no sea al azar. Y dos, que procures ser diligente y sistemático, o sea que pongas A, B, C, D. Por ejemplo, primero elijo un tema. Ahorita lo vamos a ver, es más, ¿para qué me adelanto?
Algunos principios de interpretación bíblica. Esto es importante, estos son los más básicos. Recuerda que la clase es hermenéutica básica. No estamos viendo figuras literarias, no estamos viendo metáforas, alegorías, no estamos viendo cómo se interpretan, por qué, en qué contexto es prudente ser una interpretación alegórica, en qué contexto es plenamente histórico contextual. O sea, la hermenéutica es una materia muy profunda. Y esto, lo que te estamos dando hoy, es nada más para que inicies tu estudio bíblico. Pero te repito, en estos años vas a salir, pero bien filoso. Bien filoso. Pero no para que cortes al prójimo, sino para que la palabra se profundice en tu interior. Amén. Ok. Primer principio, la Biblia se interpreta a sí misma. En la actualidad hay muchas sectas, muchas religiones que han surgido de una mala interpretación. No voy a mencionar ninguna en específico, pero, por ejemplo, han salido sectas de una mala interpretación del Dios Todopoderoso. Por ejemplo, unos dicen que no hay Trinidad. Y esa es una interpretación, es una hermenéutica, se puede decir, a la que llevan a esa interpretación. Entonces, el malentender o el malinterpretar conceptos tan básicos como, por ejemplo, la Trinidad, trastorna todo lo demás en cuestión doctrinal. ¿Por qué? Porque si no hay Trinidad, no hay un Mesías Dios. Si no hay Trinidad, no hay un Espíritu Santo. Si no hay Trinidad, no hay regeneración. Si no hay Trinidad, no hay salvación. Si no hay Trinidad, todo se trastorna. Entonces, hay doctrinas fundamentales, y por eso se le dice así, doctrinas fundamentales, las cuales depende la fe del cristianismo. La resurrección es una de ellas. Si no hay resurrección, no hay nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, el pecado sigue enseñoreándose de ti. Si no hay salvación, si no hay perdón de los pecados, te vas a ir al infierno. ¿Ves cómo un poco de levadura puede leudar toda la masa? El cambiar cosas tan pequeñas o el entendimiento de cosas tan pequeñas torcidas cambia el sentido total de las Escrituras. Por eso es la diligencia, por eso es estar bien enfocados, porque una mala interpretación puede ser un gran error, un gran error. La Biblia se interpreta a sí misma. Lo que quiere decir también es que no puedes traer agentes externos para interpretar a la Biblia misma. ¿Por qué? Por ejemplo, la Trinidad es una doctrina que no se menciona como tal en las Escrituras. ¿Sabías eso? O sea, en ningún lado encuentras Trinidad. Pero ¿de dónde se saca? Se infiere, se interpreta. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Pablo dijo, y bendiga todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y el Dios de paz lo santifique. Y empieza a mencionar al Padre como Dios, al Hijo como Dios, al Espíritu Santo como Dios, y se genera una doctrina, un dogma, y que de ahí es como una clave de interpretación para todo lo demás. La verdad presente es otra, por ejemplo, el sacrificio de Jesús, lo que consiguió la justificación, la santificación, la regeneración, el que seamos perdonados, o sea, redención, remisión, justificación, santificación, lo que vimos en clases pasadas, son producto de la verdad presente. Entonces, si sacas redención, redención es pago de la deuda, sigues debiendo el pecado. Si sacas remisión, remisión es la cancelación de las consecuencias de esa deuda. Las consecuencias del pecado se siguen enseñoreando sobre ti. Si sacas la santificación, no te puedes acercar a Dios. Si sacas la justificación, no, pues ya estamos amolados.
Entonces, una correcta interpretación te va a posicionar correctamente en base a la misma Escritura, en donde Dios te quiere. Ahí. Por eso necesitamos interpretar bien. Entonces tú no puedes traer a Juan de las Pitas y ponerlo como un dogma general, lo que él diga. No, yo creo que en la Biblia no hay Trinidad. ¿Por qué? ¿De dónde sacas esa conclusión? ¿Dónde la Biblia te respalda esa conclusión? Si en la misma Biblia dice que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Lo menciona en grandes partes. Para generar una doctrina hay una regla en la hermenéutica. Tiene que ser mencionado más de 2 o 3 veces la misma cosa. Si lo menciona una vez, no es tomado como dogma. Entonces, la misma Biblia tiene sus candados interpretativos para que sea fiel en ella misma. Entonces, la Biblia tiene que interpretarse a ella misma. Entonces, si hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo. ¿Y cómo se comprueba eso? Pues que la misma Biblia dice que el Padre da testimonio del Hijo y el Hijo del Padre. Y ahí lo debes de entender en el contexto judío. Para testificar de algo o sobre alguien, tenía que haber mínimo 2 testigos. Entonces el Padre testifica al Hijo, el Hijo al Padre y el Espíritu Santo testifica a los 2. O sea, son reglas interpretativas que se tienen que estar ahí. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. La nueva era es un movimiento que trae y te empieza a decir, no, bueno, es que la Biblia habla sobre huestes celestiales, cosmos kratoras, es en griego, y son ovnis. Empiezan a interpretar, son ovnis. Los seres celestiales son ovnis. O sea, la palabra en el griego identifica seres que se mueven en el aire, se puede decir. Sí, neuma, de aire. Entonces empiezan a interpretar, decir, no, es que son los extraterrestres, son estos. ¿Y por qué? Porque sacan de contexto la misma palabra, porque la Biblia se deja de interpretar a sí misma y viene un agente externo, un tercero, a tratar de meter interpretación en ella y a forzarla, y como resultado es algo muerto. No hay vida. No hay vida en ello. Entonces tú ves, por ejemplo, el movimiento de la metafísica, cuando habla sobre la declaración continua de las cosas positivas, y sí, yo soy un campeón, puedo, yo todo esto, pero dejan a un lado al Cristo de la gloria y a la palabra de su poder, y sí, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, tú eres esa persona que Dios dice que eres, pero si tú sacas a Cristo de esa fórmula, esa declaración es muerta. Y lo único que estás haciendo es estimular en nivel almático, que se va a quedar ahí, no trasciende a la eternidad. Pero en cambio, cuando agarras la palabra del Cristo, produce una vida que empieza a trascender más de esta realidad y va hacia la realidad divina y produce un peso de gloria, produce eternidad en tu vida, algo permanente que no solamente va a estar manifiesto en este tiempo, sino en el que está por venir también, en eternidad, lo que estás viviendo ahora. Entonces, el entender esto, que la Biblia se interpreta a sí mismo, le vas a dar la fidelidad correcta que deben de tener las Escrituras. La Biblia se interpreta a sí misma. Número 2, los pasajes confusos son interpretados por los pasajes claros. Por ejemplo, me parece que ya por Génesis 6 habla sobre los gigantes de la Torre de Babel. Y se trae una corriente donde dicen eran los Nefinín. ¿Los han escuchado? Pues esa palabra Nefinín es gigantes, o sea, es una traducción. O sea, no era una tribu, no era una raza, no eran seres humanos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué eran gigantes? Porque como sacan ese versículo
o ese pasaje de su contexto lo interpretan con otras formas que no es la misma palabra. Entonces, si lo dejaran en su contexto, descubrirían que Adán salió de eternidad, pero Adán salió con un cuerpo diseñado para soportar la eternidad. Adán salió del Edén con un cuerpo capaz de comprender plenamente al Dios poderoso. Salió con un cuerpo capaz de poder labrar toda la tierra. Entonces, si tú ves, tardó 930 años en morir porque su cuerpo le daba para eso. Porque un tiempo fue el que duró en el Edén, que fue eternidad, no se sabe. No se sabe. Y la historia de la humanidad, para algunos por eso no les queda bien, no les chocan los números, es a partir de que sale de Edén y empieza a correr el tiempo cronológico. Pero ¿qué hay del tiempo que se vivió en eternidad? O sea, el ser humano en la tierra, pero en eternidad. O sea, ¿te imaginas la eternidad misma manifestada en la tierra? O sea, el reino de Dios sobre la tierra en plenitud. Eso era el lugar de deleite de Dios. Entonces te das cuenta que su reproducción, o sea, cuando tuvo hijos e hijas y se reprodujeron, eran capaces de reproducirse por muchos años, no es como ahora. Entonces se pobló la tierra, porque era un cuerpo más poderoso, se puede decir, más fuerte. Entonces llegan los nefininos, o sea, los gigantes, y son esa genética que ya se venía cargando. Entonces vienen con las hijas de los hombres, o sea, con la generación. Había dos generaciones, la generación que se venía de parte de Set, o sea, de Abel, el que murió, y luego fue Set, que son los hijos de Dios, que los menciona en la Biblia, y son los otros, que son los hijos de los hombres, los que vienen de parte de Caín. Entonces se interpreta, los hijos de los hombres eran los hijos de Caín. ¿A qué se dedicaba Caín? A labrar la tierra. Y en ese tiempo había una consecuencia del pecado. ¿Cuál era? Cardos y espinos te iba a producir la tierra. Con el sudor de tu frente vas a comer de ella. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Ejercicio físico, ejercicio físico. Tú ves a razas humanas que estuvieron sometidas a esclavitud durante siglos y no hacen ejercicio y están así, no hacen ya así bien ponchados. Porque el ser humano se adapta. Entonces salieron esa genealogía de agricultores con un trabajo físico extenuante, pues ¿cómo crees que llegaron en sus generaciones? Y luego ven la generación que viene de Set, que eran pastores, o sea, ganaderos. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Ven para acá. Entonces ves ahí la carga genética que traen y se juntaron y dice que dio resultados gigantes. O sea, fue una selección de especies, se puede decir, de razas, de genealogías humanas. Entonces interpretas que no eran ovnis, no eran demonios que vinieron a fornicar con las mujeres humanas y que produjeron gigantes, porque esa es otra interpretación que les da. No, es que son demonios que fornicaron con las mujeres y dio resultados gigantes. Si el mismo Jesús dice que en aquel tiempo ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento porque seremos semejante a ¿qué? Entonces los ángeles no se reproducen. No se reproducen. Que puedan causar una sensación somática de eso es otra cosa. Pero esa es otra historia. Otra historia. Entonces interpretas fielmente que eran simplemente hombres con una genética impresionante.
que nada más le levantas una pesita y ya te hinchaste. A eso interpretas. Entonces, a todo eso llega el estudio bíblico. Empiezas a organizar raíces, contextos, empiezas a ir por toda la Biblia, descubriendo, agarrando los versículos que te puedan interpretar el versículo confuso que tienes ahí. ¿Quiénes eran? ¿Por qué eran? ¿Dónde estaban? La Biblia se interpreta a sí misma. Los pasajes oscuros o que no dan tanta luz son interpretados por los pasajes más claros. No pueden ser ángeles porque los ángeles no se reproducen. No pueden ser extraterrestres porque la asignación que Dios nos dio es esta tierra y nos puso como señores en esta tierra. Que con el pecado eso ya se haya trastornado. Entonces agarras desde Adán. ¿Qué fue la genealogía? ¿Dónde se partió? ¿Por qué se partió? Son herramientas, no sé si me van siguiendo. ¿Vamos bien? ¿No se están durmiendo? Pellizca el que tienes al lado. Sí. Hay un autor que se lo recomiendo y ni siquiera son libros religiosos, pero híjole, cómo comprueba la Biblia y la ratifica, se llama César Vidal. Tiene un libro que se llama El legado de la Reforma, pero tiene otro libro que se llama Jesús el Judío. Entonces, te describe, él es un doctor en historia, o sea, en historia mundial. Es reconocidísimo, tiene 2 doctorados, es un erudito en historia. Entonces agarra a Jesús y lo pone en su contexto y te empieza a explicar y a comentar el versículo por versículo lo que quería decir y hacer y por qué lo hacía según el contexto judío en los evangelios. Es una riqueza, se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque pone en contexto a Jesús. Mira, nadie entiende al mexicano más que el mexicano. Por ejemplo, nosotros decimos, ahorita llegamos, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos amigos coreanos, americanos y 5 minutos, en 1 minuto, a veces en 1 segundo estoy ahí. Entonces ven el reloj y dicen, ¿cómo? O sea, no cabe en la lógica de otras personas, de otras culturas, porque hay cosas que solamente como mexicanos tenemos que entender. Para entender al mexicano, tienes que pensar como mexicano. ¿Verdad que sí? Entonces, para entender al judío, tienes que pensar como, para entender la Biblia, tienes que interpretarla con ella misma. No puedes sacar la Biblia de su contexto original. Hay movimientos, hasta nuestros días, desde el principio fue un movimiento helenística, filosófico de la Escritura. Tú ves el primer siglo lleno de milagros, prodigios, resurrecciones, cojos sanando, ciegos viendo, sordos oyendo. Tú ves maravillas. ¿Por qué? Porque para el judío la forma de validar el evangelio era con señales. Pablo dijo, los judíos quieren señales y los griegos quieren conocimiento. Entonces, cuando la iglesia cayó en manos de los griegos, cambiaron las señales por el conocimiento. Entonces cambiaron el orar por las personas y que fueran sanas para que un maestro se parara y los otros estuvieran a sus pies y nada más recordaran. Oh, recuerdo al tan excelentísimo apóstol Juan, el cómo ponía sus manos sobre los enfermos y eran sanados. Y los otros, oh, qué sabiduría, qué conocimiento. Y cambiaron las señales por el conocimiento. Pero te tengo aquí una noticia. En este tiempo, en esta administración, las señales y el conocimiento están volviendo a converger como en el primer siglo. Amén.
Y todo esto viene del estudio de la palabra. Viene del estudio temático, del estudio de un personaje, del estudio libro por libro, del estudio de una doctrina. Todo esto viene de ahí. Entonces, el tercer principio es la interpretación de la Biblia es histórica, contextual. Que no la puede sacar de su contexto, pero sí se puede aplicar al nuestro. No se puede sacar de su contexto, pero sí se puede aplicar al nuestro. Para una interpretación fiel de la Biblia, tienes que interpretarla en su contexto. En su contexto. Por ejemplo, ¿recuerdas el pasaje donde dice: mas tú cuando ores, entra a tu lugar secreto y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en? Entonces, en esta cultura tú entiendes de que vas a ir a tu cuarto, te vas a encerrar y vas a buscar a Dios y que nadie te vea. Es una interpretación de este lado del charco, se puede decir. Pero cuando entiendes los usos y costumbres, cuando echas manos del atlas bíblico, echas manos del diccionario de usos y costumbres, del diccionario bíblico, del manual bíblico, de la Biblia de referencias, usas el comentario, empiezas a ver que en la antigüedad, en el primer siglo, las casas tenían un lugar que se llamaba lugar de despensa. Para la palabra griega que dice lugar secreto, la palabra es lugar de despensa. O sea, era el lugar secreto que estaba en las casas donde almacenaban su despensa. ¿Por qué secreto? Porque los judíos de la dispersión llevaban sus diezmos cada 3 años hasta Jerusalén. Entonces almacenaban ahí todos sus diezmos en ese lugar de despensa hasta que llegara el momento de presentarlos al templo. Entonces tú interpretas a Jesús diciéndote: mas tú cuando ores, entras en el lugar de despensa, porque ¿qué vas a encontrar en el lugar de despensa? Toda la provisión que Dios te ha dado. Y vas a decir: si Dios me sustentó en esta fecha, Dios me va a sustentar ahora. Si Dios me soportó y me dio una buena cosecha en tal año, también me la va a dar en este año. El lugar de despensa es un lugar en tu corazón ahora, en donde Dios te recuerda cómo han sido tan buenas sus misericordias